Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Y sí, efectivamente comenzamos 13 de abril del 2026. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como cada lunes, pues me da muchísimo gusto que nos acompañe en esta mesa que cada día se pone mejor, realmente. Son pues temas relevantes que hay que ir colocando y la semana pasada se nos quedó en el tintero precisamente pues todo el cambio que hay en el Instituto Nacional Electoral, la salida de las dos consejeras, consejeras que fueron trascendentes en la vida también del Instituto Nacional Electoral y todo el proceso que hoy pues se está llevando a cabo para poder hacer esas suplencias. Y antes de que entremos al tema que vamos a tener el día de hoy, déjeme recordarle el número en cabina 55 35 08 47 61 y también recordarle que en las redes sociales, en X, Facebook, Instagram, nos puede encontrar como CIMAC Noticias y a través de dos hashtags. Uno de ellos, CIMAC Radio, y el segundo, Periodismo Feminista, es que se va a poder comunicar con nosotras a lo largo de esta emisión, pero después, bienvenido todos los comentarios, cómo no. Y pues recordar también que como cada jueves en punto de las 11 de la mañana, usted va a poder escuchar la retransmisión de esta mesa política en el 97.3 de FM en esa radio. Y ahora mismo, en vivo y en todo color, nos está retransmitiendo precisamente Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y Radio Joco en el 106.9 de FM, la radio que está en Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, pues le decía ya están pues la discusión, mi querida Marta Tagle, para la sustitución de las dos, bueno, de las tres consejeros que se tendrán que sustituir en el Instituto Nacional Electoral. Dos de ellas aliadas de la igualdad, de la paridad, Dania Rabel, Claudia Zavala. ¿Cómo estás leyendo estos cambios y los retos que dejan las dos consejeras? ¿Qué Bienvenida, tal? ¿Cómo Marta. están? Qué gusto saludarlas, Lucía, Imelda, Angélica, a la audiencia que se suma a esta mesa política cada lunes. De verdad, me da mucho gusto poder estar con ustedes. Y yo quisiera empezar por decir que sin duda creo que con esta salida de las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral, pues acaba una etapa muy importante del Instituto Nacional Electoral porque son las últimas consejerías que entraron antes de los gobiernos de la Cuarta Transformación y que si bien podemos tener también un cuestionamiento a cómo se hayan elegido estas consejerías, al final de cuentas privó un proceso en el cual se pusieron a prueba su capacidad, su experiencia y después la selección por parte de la Cámara de Diputados de estas consejerías que, como les digo, hoy terminaron recientemente su encargo en el Instituto Nacional Electoral y nos referimos, como tú ya bien señalabas, a Dania Rabel y a Claudia Zavala y también Jaime Rivera. Y no, esto no es un relevo institucional, es el cierre de una etapa en la defensa de la autonomía electoral y quisiera empezar por reconocer el trabajo tan importante que hicieron durante estos 9 años que estuvieron en el Consejo, en la mesa de la herradura, como se conoce, en la herradura de la democracia, como se conoce a las sesiones donde se realiza el Consejo General del Instituto Nacional, y empezar por reconocer el trabajo que hicieron, porque como tú bien ya lo señalas, Claudia Zavala fue una referente en la paridad sustantiva, eh, hicieron al interior de los lineamientos del INE
interpretaciones para la integración paritaria, particularmente dieron la defensa con todo para el tema de la paridad en las gubernaturas y me parece muy importante la posición que tuvieron y también participaron en ella particularmente en criterios sobre la sobrerepresentación. De hecho, incluso pues también fueron últimamente perseguidas, ¿no? Señaladas con procedimientos sancionadores al interior de la institución por haber defendido, entre otras cosas, pues a la institución y el papel de la institución. Por otro lado, también estuvo Dania Rabel, que ella fue una impulsora decidida en derechos políticos electorales de particularmente de lo que se conocen las acciones afirmativas, es decir, de cómo incorporar estas otras cuotas en las elecciones que todavía no están reguladas por la legislación y que fue muy importante para que pudieran llegar pues cada vez más candidaturas y representaciones a la Cámara de Diputados de la diversidad sexual, de pueblos y comunidades indígenas, donde sin duda Dania estuvo además siempre fijando la inclusión de estos grupos, pero fijando posicionamientos muy claros con respecto a los derechos que se tenían que garantizar. Y por supuesto su defensa siempre del Instituto Nacional Electoral como un contrapeso. Podemos ver incluso su más reciente entrevista que le hacen ya una vez que salió del Instituto Electoral, donde además señala pues que el instituto no está para quedar bien con el poder, con el gobierno en turno, sino que necesariamente está llamada esta institución a ser molesta con el poder porque pues al final de cuentas toman decisiones que van en contra de las decisiones de los partidos o de los intereses de los partidos, pero que tenían que poner por delante la democracia y esto pues no necesariamente les gusta ni a unos ni a otros. Déjame decirte que además que me ha tocado estar en esa herradura de la democracia, pues ahí los partidos políticos, la verdad de las cosas es que en lo corto no se ven tan enemigos porque ahí actuaban ahora sí que en conjunto contra las decisiones que tomaban las consejeras y consejeros electorales, quienes son los únicos que pueden votar en esta herradura. Y finalmente, pues el papel de Jaime Rivera, que se destacó por ser un perfil técnico en fiscalización, legalidad y certeza de las elecciones, y también estuvo haciendo aportes en materia del control del gasto de los partidos políticos y también de manera muy importante para establecer condiciones que garantizaran la equidad en la contienda. Y por eso es que yo decía que por el papel que ellos representaron en el Consejo Electoral y que con ellos sale toda esta última, digamos, integración del Instituto Nacional Electoral, pues sin duda me parece que acaba una etapa. Porque lo que hemos visto después de ellos, desde que llegó Tadei hace ya casi 3 años y otros dos consejeros, pues es una integración diferente, donde al final de cuentas tienen, incluso se han hecho reformas a las leyes, a la ley de instituciones y procedimientos electorales, donde le da la posibilidad a que la presidenta del consejo pues tenga mayor poder sobre las decisiones que se toman en el INE y no necesariamente sean decisiones colegiadas para nombrar a personas directamente relacionadas con ella en los cargos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y esto lo que se ha visto, lo que hemos podido ver a raíz de estas decisiones, pues es un Instituto Nacional Electoral que no necesariamente es imparcial como había venido construyéndose durante tantos años, una institución tan importante y que una vez que se logró su autonomía e independencia a finales de los años 90, pues sin duda fue fundamental para lograr la democracia o avanzar hacia la democracia en nuestro país. Y por eso, pues yo me quisiera quedar en esta primera intervención en un reconocimiento a lo que significó la trayectoria de estas consejerías en el Instituto Nacional Electoral, para después más adelante contribuir con mis compañeras de mesa a hablar de qué es lo que se espera después de esta integración. Y Angélica de la Peña, qué gusto. Pues todo un reto y todo un aporte que dejaron las dos consejeras. Recuerdo esta discusión en el proceso pues de la definición de la paridad para las gubernaturas que se estaban llevando. Sin esa discusión y sin las decisiones que tomaron, no tendríamos las gobernadoras que tenemos hoy en día, que ha colocado a México, digamos, a nivel internacional
como en los países de avanzada en materia de participación política de las mujeres, Angélica de la Peña. Sí, recordemos, queridas, me da mucho gusto saludarlas. Recordemos que en la reforma, cuando la reforma se gestó de paridad en todo, las gubernaturas quedaron fuera de ese dictamen. Entonces, no hubo condiciones de convencer que sí se podía legislar, había argumentos en el sentido de que era muy difícil. Lo cierto es que el Consejo General del INE retoma esta discusión y entonces dice, muy bien, hay un precepto fundamental que es la paridad en todo y ese precepto constitucional nos obliga a que ciertamente haya paridad en todo. Entonces, dejar fuera de esa exigibilidad a las gubernaturas, entonces ahí hay una carencia respecto de no cumplimiento con la paridad, también incluso en ese tipo de candidaturas. Y entonces deciden lineamientos. Me parece que la modalidad para corregir o para apoyar o para replantear o para proponer cómo en lo concreto se tienen que cumplir con la regla fundamental, con las normas legales, los lineamientos, esta figura que discuten colegiadamente en el Consejo General del INE, pues definen una serie de criterios importantes que coadyuvan a la interpretación correcta de la norma. Y estos lineamientos fueron muy polémicos porque había quien decía que incluso impugnaron ante el Tribunal Electoral esa decisión porque decían esto está rebasando las facultades del Consejo General del INE, que no las tiene como para estar poniendo en un lineamiento lo que no establece la ley. Pero el criterio de interpretación conforme, en el sentido de que el principio fundamental de la paridad en todo, pues quiere decir que no hay un ámbito del poder público tenga la característica que tenga, donde no ya se incorporen de manera paritaria mujeres y hombres. Y estos lineamientos dieron mucho que hablar, pero estaban debidamente fundados y por fortuna el Tribunal Electoral dijo, va, ¿no? No hizo caso, ahí corrigió algunas cosas, pero eso obligó ciertamente a los partidos políticos a incorporar en las candidaturas a las gubernaturas también a mujeres. Y sobre todo la correlación. Si allí en un estado con elección tenía en ese momento a un hombre como gobernador, bueno, era plausible que quien continuara debería ser una mujer. También se dio esa otra discusión, la antelación de hombre-mujer, 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 que sigue estando recogida, digamos, en las decisiones que toman los partidos y que sigue estando vigilada por el Consejo General del INE. También incluso aplicando a las coaliciones. Yo creo que este avance es muy importante, querida Lucía, a tu pregunta, porque ciertamente en las posiciones de poder, las trascendentales, y me parece que después de la presidencia de la República en el ámbito del poder ejecutivo, siguen efectivamente el siguiente orden de gobierno preponderante son las gubernaturas. Luego después bajan las presidencias municipales, pero yo creo que este fue un avance y las discusiones que dieron quienes hoy ya no están en el Consejo, fueron muy importantes, de un gran conocimiento de la materia. Absolutamente, y dejan un enorme reto, además, para que las personas que lleguen a sumarse a este consejo, porque recordemos, y ya Mujeres en Plural en su comunicado, ahora que tú lo recuerdas, Angélica, sobre estos lineamientos que acordaron en el Consejo General, pues Mujeres en Plural precisamente lo que coloca es cómo integrar esos lineamientos al marco de la reforma constitucional para garantizar que no haya desvíos, digamos, o incumplimientos precisamente al momento de los procesos electorales que hay que garantizar, pues la paridad en todos los sentidos. Y ya lo decía Angélica y lo ponía muy bien Marta Tagle y mi querida Imelda, de la vara que deja tanto Dania Rabel como Claudia Zavala
de los retos para quienes integran, y me parece que llama o tenemos que colocar también en el foco de la reflexión el proceso que hoy en día se está llevando en el instituto bueno, el proceso para poder elegir a quienes van a sustituir, porque hay una discusión de los perfiles y de qué criterios se va a estar colocando para la elección de estas suplencias, de estas personas que lleguen al Consejo General, y hay perfiles muy interesantes y que tienen un conocimiento muy amplio precisamente en materia electoral, mi querida Imelda. Sí, claro que sí, Lucía. Bueno, pues saludándolas, por supuesto, Marta Angélica, a ti, Lucía, y a quienes nos siguen en las redes y en las transmisiones de la radio, por supuesto. Fíjate que yo quería añadir un elemento más del el nivel de discusiones que se dio y que dieron estas tres personas que salen, Lucía. Ustedes recordarán justamente lo que tiene que ver con la discusión que se dio en cuanto a la validez en el proceso para la elección del Poder Judicial en México. Y recordarán ese debate que todas seguimos en el 15 de junio del 2000, en el año pasado, respecto de la declaratoria de validez de esa elección que se discutía mucho sobre el uso de los acordeones, ¿no? Las irregularidades en el proceso, Lucia, y que dejaron, digamos, un debate muy interesante en el que se quedó de entre cinco, digamos, se ganó la definición y la discusión y el debate que se dio de 6 contra 5 consejeras y consejeros. Y justamente estas tres personas que salen, Angélica, recuerdan, Marta, que fueron quienes dieron esta discusión que seguimos y que en realidad lo que hacia la pregunta de este proceso que se está ya dando, Lucía, pues me parece importantísimo ver el tema de cuál es la corriente política, ¿no? Finalmente de las y los consejeros que se van a elegir, porque lo que está allí muy presente, pues es una elección que vaya afín, digamos, a las posturas del bloque pues más oficialista que se ha tenido. Y justamente la gran preocupación que tenemos muchas y muchas es que la poquita línea todavía de contrapesos, por lo menos hacia lo interno, ¿no? Del propio IRNE, Lucía, está cada vez más endeble y desdibujado, ¿no? Y digamos, si así en la corte vimos, nada más lo quiero como equiparar un poco para poder ver qué es lo que nos espera, o sea, no nos deja, no nos tiene que sorprender. Si así en la Corte vimos como un bloque muy afín a las decisiones que han tomado, varias de ellas ya, inclusive, lo cierto es que yo veo con gran preocupación y me parece que pues eso está a todas luces presentes, el tipo de perfiles que se van a definir por parte del Congreso y el propio proceso electoral que se siga. Yo creo que tendríamos que estar atenta a ellos, porque me parece que lo que se pierde es el nivel del debate al interior del Instituto Nacional Electoral. Un debate técnico riguroso, ¿no? Un debate, digamos, que a todas luces también no solo genera estos precedentes, Marta, Angélica, sino también incluso en los votos particulares, en los votos razonados, porque esas tres personas que salen, si bien tenían posturas políticas claras, no solo y no siempre votaron entre sí a favor. Finalmente lo que privaba era una discusión rigurosa y técnica, y eso es lo que no veo yo, Lucía, que vayamos a ver en el proceso de elección que se ya está dando, ¿no? Y también no veo que eso es lo que vayamos a tener con lo que siga. ¿Qué opinas, Marta, de esto que está colocando en la mesa Imelda Marrufo? Sí, sin duda, me parece bien interesante como quizás explicar a las personas, aunque es muy probable que ya lo hayan visto cuando se vean las sesiones del Consejo General del INE, pero un poco cómo se da la dinámica en el Consejo General del INE para que entendamos la relevancia que tienen las personas que son consejeras y consejeros electorales.
Esta mesa del INE está integrada por estas personas que son consejeras electorales y también hay representantes de los partidos políticos y representantes del Poder Legislativo, que al final de cuentas son por parte de cada una de las fuerzas representadas en el Congreso. En la mesa hay debate, tanto de los partidos ahí representados, los que representan al Poder Legislativo, que también pues fijan finalmente una posición de partido, y las consejerías que, como bien dice Imelda, su posición, particularmente de Claudia, de Dania, de Jaime, siempre fueron súper argumentadas, fundadas, ¿no? Eh, es decir, ellos no solamente ponían sobre la mesa posiciones de tipo totalmente político, al final de cuentas, obviamente, como decimos los feminismos, lo personal es político, sin duda tenían una posición política, pero era todo el tiempo argumentada y fundada, ¿no? Y al final del debate, que hay ahí unas rondas de debate de cada uno de los temas que se ponen a consideración del Consejo General del INE, hay una votación en la que solamente quienes son consejeras electorales pueden votar, ¿no? Es decir, ya ahí no pueden participar los partidos ni los representantes legislativos, solamente las consejerías. Y es por eso que es tan relevante el papel que tienen estas personas en la mesa de la herradura de la democracia, porque de lo que ahí se decide, no solamente pues se toman decisiones con respecto, por ejemplo, a sanciones a los partidos políticos, a temas de fiscalización que tienen que ver con los recursos que llegan a los partidos políticos, etcétera, sino que me parece que la figura más importante que se vino haciendo durante los últimos años y que además incluso en uno de los tantos planes electorales de la 4T, no me acuerdo si el BC o Z, intentaron quitar era que el INE pudiera establecer criterios, o sea, que pudieran, más allá de lo que dice la ley de manera textual, ellos analizaran lo que dice la ley, la pudieran interpretar y establecieran criterios. Y hubo una intención en uno de los planes de la 4T de quitarle esta facultad al INE y de que fuera estrictamente lo que decía la ley. Y eso nos perjudicaba particularmente a las mujeres y a otros grupos que se han visto beneficiados gracias a los lineamientos y criterios que se establecieron justo en esa mesa, porque la interpretación de la ley pues no necesariamente es textual, ¿no? Es tal cual lo que dice la letra, sino que tiene que justamente establecerse un criterio. Y este tipo de criterios hicieron valerse en el sentido de que, a ver, no hace falta que solamente diga paridad en todo y que vayan a todos los cargos de elección popular, sino, por ejemplo, establecer bloques de competitividad, que significa eso, que en las candidaturas que presenten los partidos vamos a establecer que en los distritos donde tienen mayores posibilidades de ganar ese partido o coalición, la mitad y la mitad de las candidaturas sean para mujeres y para hombres y no nada más en la mitad del total de las candidaturas. Ese tipo de criterios se establecieron en las mesas del INE, lo mismo con criterios incluso de violencia política antes de que existiera la legislación en materia de violencia política, que al no haber una figura como la violencia política, utilizaron o fueron justamente a ampliar derechos a partir de lo que establecía la Constitución en una de los requisitos de elegibilidad que manifiesta el modo honesto de vivir y que a partir de eso interpretaron situaciones de violencia política antes de que existiera la legislación. En fin, ha sido muy importante. Entonces, de cara a eso, estamos ahora en un proceso de selección de nuevos consejerías que van a sustituir justamente a estas personas que salieron y que, por lo que hemos hablado de ellas, pues demostraron en los hechos esta capacidad de analizar, de interpretar y de siempre poner por delante la democracia y los intereses de la ciudadanía. Absolutamente, Angélica. Sin ello, por ejemplo, en días pasados, este informe que el propio INE da a conocer sobre el incumplimiento de los partidos políticos en el otorgamiento de este recurso para la formación política del obviamente Morena es uno de los partidos que está ahí señalado. No tendríamos esta fiscalización tan rigurosa sin el compromiso de las consejeras, porque ellas son las que han colocado el tema y lo han estado vigilando. También esto es parte de lo que se va ahora.
Bueno, la unidad de fiscalización no está bajo la jurisdicción del Consejo General. Me parece que es muy importante señalarlo. Tienen un campo de acción totalmente independiente, digamos, que más específico, más especializado en la revisión del cumplimiento de los tantos por cientos que la ley establece y la verificación de que se cumplan esos tantos por cientos que la ley establece. Tiene que subdividirse el recurso que se da a los partidos políticos. Me parece que es muy importante aclararlo eso. No está la discusión en la unidad de especialización ahora. Lo que está a discusión es que la sustitución de Claudia, de Dani y de Jaime deben ser por personas que mínimo tengan el piso de conocimiento, de expertise, de involucramiento en las decisiones de manera especializada, como es su materia, que hoy están dejando estas tres personas que ya se fueron. Y en ese proceso, querida Lucía, pues hay muchos altibajos, ha habido señalamientos, pues en primer lugar de que se integra un comité técnico que es el que tiene que finalmente tomar la decisión, que está tomando las decisiones, qué tipos de exámenes tiene que hacer, vigilar cada procedimiento, etcétera, etcétera, y finalmente integrar las quintetas que se van a llevar a que la Cámara de Diputados decida de esa quinteta a una persona para sustituir a quienes se fueron. El problema está en que ese comité técnico está siendo cuestionado por la cercanía que tiene con funcionarios y funcionarias de Morena. Entenderíamos que el Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo, un organismo constitucional autónomo. Por lo tanto, todas sus decisiones y la integración de todos sus órganos internos en cada proceso tienen que garantizar esta autonomía. Y este comité técnico no está garantizando la autonomía, puesto que hay muchos datos que reflejan de su vida profesional un acercamiento con personalidades de Morena, incluso con la actual presidenta del Consejo General del INE, la señora Tadei. De manera que, entrando ya en materia rápidamente, para dejar este recuento del significado que tiene la sustitución, la nueva elección de estas tres personalidades, pues me parece de que sí estamos ante un serio riesgo en lo concreto respecto de que quienes vayan a estar en el Consejo no sean personas que cumplan el requisito fundamental constitucional de autonomía, es decir, la cercanía con estos funcionarios. Y cuando vemos, perdón, y con eso termino, para adelante. Idea, Lucía, cuando vemos quiénes fueron los que tuvieron las mayores calificaciones de este primer examen, pues nos alertamos mucho más, porque todas estas personas, incluso con calificaciones atípicas, que no se habían dado en otros procesos, como 98, por ejemplo, casi 100, resulta que estas personas, pues, también en su currícula denotan una cercanía con la gente morena. Y recuerdas el proceso de sustitución de la presidenta de la CNDH, donde las mejores calificaciones no fueron lo que pesó. Recordarás para el segundo periodo claro. Y fueron precisamente... El primero, desde que se eligió. Desde el primero, pero digamos, en este segundo fue mucho más evidente, digo, fue clarísimo, Tania Ramírez, Nayeli, etcétera, que eran perfiles con calificaciones altísimas, y me parece que ahí, ahora que tú lo estás señalando, Angélica, es importante recordar estos riesgos, estas grietas que pueden estar ahí colocadas donde el interés de un grupo político prevalezca precisamente por encima del interés de la democracia, porque hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral le ha costado a la ciudadanía de México muchísimo arrancarlo de las manos del gobierno para hacerlo ciudadano, para tener este consejo autónomo. Lo que explicaba Marta, lo que señalas tú, Angélica, pues es lo que está en riesgo, y con ello todo lo que implica en términos de la garantía de la transparencia,
de los procesos electorales. Y agradecer a Antonia Luján, Susana Gil, Tía Car, Norma Laguna, Ana María por estar conectadas y aquí sumándose en la conversación de esta mesa política de este lunes 13 de abril. Imelda Marrufo, pues sin duda el reto está ahí de cómo garantizar, tú hablabas de los contrapesos, tú hablabas de la importancia de mantener estos contrapesos y poder garantizar la autonomía de las personas que lleguen a esta herradura de la democracia donde se toman decisiones fundamentales, lineamientos que sin duda ya nos recordaba Marta Tagle, pues han sido trascendentes para especialmente los derechos político-electorales de las mujeres y lo que recordaba también Angélica de la Peña hace en torno a este comité técnico, esta duda de imparcialidad precisamente de este comité, que es parte de, digamos, de procederes que hemos visto en otros momentos. Imelda, me parece que ahí está parte del entuerto en esta reelección o en esta elección de las personas que llegarán al INE. Sí, por supuesto que sí, Lucía. Y fíjate que estamos hablando pues de un relevo en el cual sí cambia el árbitro. Y cambia el árbitro porque pues estamos hablando de una reconfiguración para el 2027 y para el 2030, tiempo en el que estarán estas personas, digamos, que entran, ¿no? Y que finalmente, como ya se han comentado por parte de Marta y Angélica, pues hay debates y precedentes, digamos, que heredan las personas salientes por una postura jurídica, técnica, autónoma, independiente. Y lo que tendríamos que estar pensando, ¿verdad? Es que, por supuesto, si estas nuevas consejerías y las mujeres que llegan como parte de estas nuevas consejerías, pues serán, digamos, aquellas que cubran, digamos, la cuota, pero sin autonomía o realmente defenderán los derechos políticos electorales de las mujeres, ¿no? Me parece que eso es importante volverlo a subrayar. Por supuesto, hablar de que finalmente está muy claro, ¿no? Que si no te alineas a un criterio en lo político, más allá de lo técnico, de lo jurídico, de los derechos y de la democracia, pues hay costos importantes, ¿no? Estaríamos hablando, Lucia, de recordar, digamos, del acordeón al relevo en el INE y finalmente tiene que ver con los costos que se pagan. Por eso también lo que ahorita señalaba Angélica respecto de cómo quienes están en este comité técnico es muy importante porque nos va diciendo hacia dónde se orienta la tendencia de la elección. Y finalmente me parece a mí importante decir que hay que verlo en un contexto mucho más amplio, como se ha comentado, Lucia. ¿A quién le conviene un INE débil, ¿no? En un contexto de este mayor debate sobre la reforma electoral, sobre la representación que se ha estado discutiendo desde hace bastante tiempo, desde que esta se dio, la propia fiscalización, Lucía, a los partidos, una competencia justa, ¿no? Es toda esta, digamos, entramado que hemos ido viendo, Luciana, esta tendencia que analizábamos inclusive. Me recuerdo el año pasado cuando hablábamos del Tribunal Federal Electoral, ustedes recuerdan cuando analizamos esta situación misma de la propia salida ya inminente de Janino Talora, ¿no? Que lo platicábamos aquí en esta mesa, en esta otra parte, digamos, de los órganos electorales. Y me parece que aquí el tema es ese, ¿no? A quién le interesa y quién gana con un INE debilitado, pero también quiénes perdemos, Marta. Tú ahorita hablabas finalmente hacia los derechos nuestros como ciudadanas, ¿no? En esta parte de mayor pérdida de democracia. Entonces me parece que hacia allá iría, digamos, lo que tendríamos que observar. Y yo plantearía, pues básicamente una pregunta, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo debe de medirse o esta llegada de las consejerías debe de medirse si es por la cercanía política, por la capacidad técnica o por la independencia que puedan tener estas consejeras y estos consejeros frente al poder, que pesa más para quienes van a decidir en este comité técnico, pero también hacia nosotras las ciudadanas
que debe pesar más y me parece que está muy claro. ¿Qué debe de pesar Marta Tagle en este proceso? Porque ya decía Imelda, ¿no? Los costos que se pagan. Y hay que recordar que tanto Dania Rabel como Claudia Zavala salen del INE, pero con un proceso que inició el presidente en su contra por la autonomía del voto que ellas emitieron, y no alinearse a los deseos presidenciales. Me parece que esto es parte también de lo que está ahí, y ya lo decía en esta entrevista Claudia, precisamente de, pues sí, se van, pero el proceso está ahí. Sí, de hecho, tienen un procedimiento administrativo iniciado que puede inhabilitarlas de cualquier función pública y que, entre otras cosas, tiene que ver con la defensa que dieron del Instituto Nacional Electoral frente a justamente este proceso judicial que querían que se hiciera sin recursos, ¿no? Y que ellas pues hablaban acerca de de que algo que incluso después fue validado por la Corte, y sin embargo a ellas en ese entonces el proceso se lo inició Sergio Gutiérrez, quien era presidente de la Cámara de Diputados, y ese proceso continuó y ha estado, digamos, como amenaza sobre ellas para este proceso administrativo contra su carrera. Entonces, pues es muy lamentable lo que sucedió. Pero justo con qué esperar, valorar un poco cómo van las etapas de selección, porque creo que hace, pues quizás hace más de una década, no había perfiles, tantos perfiles especializados en la materia político-electoral. Es decir, la institución en un principio tuvo personajes muy importantes como Voldemort, Jacqueline Pechard, etcétera, por decir algunos, ¿no? Pero ha habido personas muy importantes en la institución electoral que no necesariamente venían de un servicio en materia político-electoral, pero que tenían pues todo el aval ciudadano para que ocuparan ese espacio. Poco a poco se ha venido profesionalizando y estamos ahora frente a una convocatoria en la cual de entrada se registraron muchísimas personas para ocupar 3 vacantes, es decir, hubo en un principio casi 500, terminaron depurados en un poco más de 300 candidaturas que cumplían con los requisitos para presentarse. Entonces, seguimos hablando de un número importante de personas que, insisto, para bien o para mal, se han profesionalizado en estos espacios y que están buscando llegar a ocupar estas 3 consejerías. ¿Y qué es lo que implica este concurso que abre directamente la Cámara de Diputados? Pues lo primero era la convocatoria, después se hace esta inscripción de aspirantes que, como les digo, en un principio hubo muchísimos, después se revisó si cumplían con los requisitos básicos legales, ¿no? Después estuvieron en un examen de conocimientos y es ahí donde ya se depuró la lista para que haya 171 personas que ya avanzaron después del examen de conocimientos y que, como tú también lo señalabas, resulta que pues tenemos calificaciones casi perfectas, ¿no? De algunos de ellos, y ahora están en la etapa de la evaluación de idoneidad a partir de entrevistas que estarán haciendo este comité que efectivamente integró la Cámara de Diputados y que también ha sido muy cuestionado por las personas que integran este comité técnico, quienes a partir de entrevistas que tendrán que ser públicas van a evaluar la idoneidad y con ellas integrar quintetas, 5 nombres de personas por cada una de las vacantes, y sobre ellas la Cámara de Diputados tendrá que generar un acuerdo para que se vote por mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Si no llegara a haber un acuerdo, se insacula y finalmente, si siguiera sin haber acuerdo, podría entrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esos son como las etapas de este proceso de selección, pero si bien, digamos, la parte más técnica ya avanzó, pues está el cuestionamiento de quiénes son los que están avanzando en este proceso. Y déjenme decirles que incluso en esta última selección que se había dado, a pesar de los cuestionamientos, pues habían llegado también personas que han resultado pues bien valoradas por su papel dentro del Instituto Nacional Electoral, porque les digo, les toca ir y jugar un papel en esa mesa que además abierto, claramente se nota
cómo y con quién están y si su argumentación se sustenta o no. Pero el proceso inició mal, pues desde el propio integrantes del comité técnico, que como bien decía Angélica, son personas cercanas a la 4T y desde ahí empezamos mal porque son los que van a valorar quiénes van a integrar esta lista de quintetas. Y pues al final de cuentas, este proceso nos va a detonar en que haya 3 nuevas personas en esta mesa de las consejeras y consejeros y si estas podrán ser realmente personas que presenten argumentos para oponerse, para validar las decisiones y al final de cuentas creo que ese es el papel más importante que se toma en la mesa del Consejo General del INE. Pero, Angélica, sobre todo lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en el árbitro. Es decir, ¿con qué confianza se va a poder reconocer las decisiones que se tomen en esa institución que, insisto, ha costado muchísimo, muchísimo a la sociedad mexicana garantizarla, tenerla independiente de los poderes y hoy otra vez está en medio de ello? No, bueno, no hay confianza. Recordemos que hubo un proceso muy importante para que el gobierno dejara de organizar, calificar las elecciones. Hubo un proceso muy importante en la legislación constitucional para reconocer que la organización de las elecciones y la calificación para dar certidumbre frente a una situación muy compleja que se vivía en ese momento en el país, se decide avanzar en la creación de un Instituto Federal Electoral, que así era el primer organismo autónomo que se constituye, hasta que en 2014 pasa a ser el Instituto Nacional, porque tiene no solamente influencia, digamos, en la parte federal, es decir, las elecciones federales, sino además tiene competencia en todas las elecciones. Siguen estando funcionando los institutos estatales electorales, pero la autoridad máxima está en el ámbito nacional, es decir, en este caso el Instituto Nacional, porque a partir de esta reforma constitucional, pues es la que tiene competencia. Yo creo que sí estamos ante una situación ya muy deteriorada. Yo no tengo absolutamente ninguna confianza en que quizás puedo equivocarme y la verdad, ojalá que yo me equivoque y quienes lleguen efectivamente nos garanticen una sustitución de estas personalidades que se acaban de ir, en donde, insisto, pues sean el piso mínimo para tener certidumbre de que sus decisiones no van a estar alineadas al gobierno. Yo creo que no va a ser así. ¿Por qué? Pues porque ya vemos cómo va el proceso, ya dije, un comité técnico que no es realmente independiente, puedo equivocarme, ojalá, pero además las quintetas, pues a lo mejor van algunas personalidades, pero pues la línea va a ser que una de esas personas en cada una de estas listas de las 3 quintetas, pues sea la que tenga la mayoría que le otorgue, en este caso, Morena y sus aliados. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. ¿Necesitan de los aliados? Sí, necesitan de los aliados, pero no creo que vaya a ser una votación donde integren a la oposición, lo que debería ser algo plausible. Me parece que una decisión de este tipo debería buscar, aunque te obliga la ley a 2/3, sí se debería obligar a que haya un consenso importante porque se trata de organizar las elecciones del año 27 con el cambio de la Cámara de Diputados, pero una gran infinidad de elecciones en los estados, muchas gubernaturas y sobre todo, pues prepararse, porque a ellos les va a tocar, a ellas, a quienes estén integrados en este consejo, pues les va a tocar ahora estas 3 personalidades que se elijan, pues también estar en la elección del 2030 para la presidencia. Yo no tengo confianza, ha habido un deterioro y yo no creo que se vaya a resarcir ese deterioro ahora en estas decisiones que se van a tomar. Y antes del 2030, pues estará la renovación de del propio
Cámara de Diputados y después de varias gubernaturas. Así que retos tienen un montón y creo cuando está aquí a punto de, en Barcelona, de reunirse el progresismo y en el cual estará la presidenta Sheinbaum. El sismo, paréntesis, Entonces, perdón. ahí están los retos, ¿no? Es decir, cómo realmente se avanza en la democracia en las naciones y no se hace simulación de que estamos avanzando en democracia, pero solo con nuestros amigos y con los que sabemos que van a decir sí señor o sí señora. Creo que ahí están los retos. Bueno, llegamos al cierre, Marta. Con qué cierras esta reflexión precisamente de el proceso y lo que viene en esta renovación del INE? Bueno, pues yo me parece muy importante lo que comentabas con respecto a lo que le va a tocar a este Consejo General del INE, ¿no? Siempre se habla del proceso electoral más grande, pero ahora sí en serio, es el proceso electoral más grande de todos los que hemos vivido, porque el próximo año, el 2027, van a estar en juego elecciones en 30 de los congresos locales, en 17 gubernaturas, las diputaciones federales. Estamos hablando de un universo de cerca de 40,000 cargos, incluidas las regidurías, sindicaturas, etcétera. Y eso además, como pueden ver que no se movió en el plan B la fecha también del poder, la elección del poder judicial, entonces hay mucho en juego. Estarán, o sea, a este Consejo General le van a tocar, pues sin duda, un trabajo muy esforzado porque el proceso inicia además en septiembre de este año y pues prácticamente que los Mm. nuevos estarán casi que entrando. Entonces es un papel muy importante y por eso es que hay que seguir de cerca esta elección de las personas que son consejeras, porque muchas veces la narrativa ha ganado de que el consejo no sirve para nada, de que cuesta mucho la democracia, cuando en realidad está mucho en juego. La democracia sirve para mucho más que votar y ser electos, sino que justamente las personas que lleguen tomen decisiones a favor de la ciudadanía o no, y quienes son garantes al final de cuentas de la posibilidad de que lleguen a la boleta las candidaturas y que haya de condiciones parejas para la hora de ir a competir, pues justamente son las y los consejeros del INE. Entonces, por eso es tan importante este proceso de selección que se está dando en estos días en la Cámara de Diputados, queridas Lucía, Angélica y Melda. Angélica de la Peña, ¿con qué cierras esta mesa? No, bueno, pues puedo cerrar diciendo que deberíamos ser optimistas, pero la realidad se impone y lo otro pues es efímero. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo desde muchos espacios, no solamente políticos, sino también ciudadanos. Yo creo que desde nosotras podemos insistir en que haya perfiles que mujeres, que cuando menos sean dos las mujeres porque sustituyen a dos mujeres, pudiéramos estarnos poniendo de acuerdo en los perfiles de esas dos mujeres. Yo creo que podríamos estar diciendo, argumentando, tratando de acordar y de influir a que eso se pueda lograr y podamos incidir. No estoy tan segura de que podamos hacerlo porque normalmente Marta y yo lo sabemos muy bien porque hemos sido diputadas federales, pues cuando llega al ámbito de la Cámara de Diputados, no se suele tomar mucho en cuenta las opiniones de las organizaciones. Lo van a decidir, hay que buscar que quienes estén en las comisiones dictaminadoras, nuestras amigas, nuestros amigos, pues traten de impulsar en esas quintetas a ver quiénes llegan, hay que esperar a ver quiénes llegan, pues si hay alguna consideración que nosotras tuviéramos que apoyar. Yo es lo que veo, más bien no aseguraría nada más que eso, y siempre teniendo como posibilidad una gran frustración como lo hemos venido teniendo. No creo que este gobierno tenga ánimo de escuchar a las organizaciones y mucho menos a los partidos de oposición, y no creo que tenga ánimo de restituir lo que ya se había ganado. Esto es una prueba de eso y entonces pues me parece que esa es la realidad y pues no hay que ocultarla, hay que decirla y dejar de creer en las hadas, ¿no? Y en los duendes. No, creo que no hay mucho de este lado en ese sentido, mi querida Angélica. Imelda Marrufo, ¿con qué cierras?
Sí, Lucía, pues comentar que este relevo del cual estamos hablando en realidad pues no es un relevo institucional en sí mismo, sino se trata de la puesta en marcha que ya se tiene desde hace años de la reconfiguración del poder y que finalmente estas consejerías, digamos, que entrarán, Lucía, tendrán un mandato hasta el 2035. Y esto significa que quienes llegan van a participar en las elecciones intermedias, presidenciales y en cualquier otra definición de rediseño institucional electoral. En ese sentido, pues es lo que se viene y la pregunta entonces es qué tipo de democracia estamos construyendo o se está construyendo y para quién, a favor de quién, Lucía. Pues ahí están las preguntas y pues veremos con mucha atención lo que viene en este proceso y quienes llegan. Angélica de la Peña, Marta Tagli, Imelda Marrufo, gracias por estar como cada lunes y gracias a quienes nos han estado siguiendo a través de redes sociales. Agradecer como siempre en la producción de este programa a Yasmín Hernández y a Georgina Monroy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de Mesa Política y agradecer también la retransmisión en esa radio los jueves 11 de la mañana en la frecuencia del 97.3 de FM y ahora mismo a Radio Monarca 106.7 de FM en el estado de Michoacán, en el municipio de Contepec, y también a Radio Joco 106.9 de FM, ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Tenga excelente semana. Hasta pronto. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.